Bueno, les voy a comentar rápidamente unos resultados de hace un tiempo, no son de ahora, así que puede haber cambiado algo de lo que pensaba en ese momento a lo que pienso ahora o el modelo. Y es un estudio de la influencia de los rellenos en los pórticos y un posterior refuerzo con placas de acero. Estoy utilizando OpenSys. Entonces empezamos con la influencia de los rellenos. Como bien mencionaba Brian, considerar la influencia de los paneles de mampostería dentro de los pórticos es muy importante para obtener un conocimiento real del comportamiento de estas estructuras y de los posibles problemas que se pueden generar, como por ejemplo el piso débil cuando no existe un panel en alguno de los niveles. No solamente es considerar que hay un relleno de mampostería, sino también que la calidad de ese relleno va a influir, no es lo mismo a un panel con ladrillos huecos. Entonces, tener en cuenta la calidad de los rellenos, la existencia o no de los rellenos en todos los vanos o en todos los pisos, es importante. Debido a eso se hizo un análisis con 4 modelos. El primero es un pórtico completamente relleno. El segundo es un pórtico donde existe un piso débil, o sea, no existe el panel en el primer piso. El tercero es el pórtico solo. Y el cuarto es similar al primero, pero con un relleno de mala calidad. O sea, una resistencia muy baja de la mampostería y un modo de elasticidad muy bajo de la mampostería. Se utilizó el panel que ya fue presentado, que son 3 diagonales en cada sentido, y donde la zona de contacto, esta zona ZC o X, se puede calcular de diversas formas. Hay muchos autores que han propuesto expresiones para calcular esa zona de contacto, y en estos casos, debido a la rigidez del panel y la rigidez del pórtico, da que estas zonas son 40 centímetros y estas zonas son alrededor de 50 centímetros. El panel tiene 4 metros de longitud y 3 metros de altura. Se ha considerado que esta diagonal central se va a degradar hasta el 20% y que estas laterales se van a degradar hasta el 40%. Entonces, de esa forma, la diagonal central se degrada más rápido que las diagonales laterales para seguir induciendo corte en estas columnas de acá, ya sea tramo superior o tramo inferior. Se hizo el análisis seccional de las columnas y las vigas. Las vigas tienen este diagrama momento-curvatura. Las columnas del primer y segundo nivel tienen esta resistencia, y las del tercer y cuarto nivel un poco menos de armadura y baja la resistencia a flexión de las columnas. Los elementos se modelaron con elementos basados en fuerza y el Section Aggregator para considerar la interacción o los efectos de la flexión y el corte. Para modelar este comportamiento histerético en flexión se utilizó el Hysteretic Material, uno de los materiales que más me gusta, sin pinching, sin efectos de pinching de ningún tipo. Para modelar los efectos de corte en la sección se hizo un diagrama que muestra el corte versus la distorsión de la sección. Nuevamente para las vigas, las columnas de primer y segundo piso y las columnas de segundo y tercer nivel.
Para esto se sigue usando los elementos basados en fuerza con el section aggregator, y el material ahora fue un pinching for porque tenía más opciones para considerar la degradación en corte de la sección. Un poco más opciones que el Hysteretic Material. Se puede usar cualquiera de los dos. Para la mampostería, el panel de buena calidad tiene esta envolvente, y el de mala calidad este envolvente, que es básicamente la mitad del anterior. Acá quiero mencionar que si bien la curva roja es el comportamiento real de la mampostería, cuando uno ensaya un murete en compresión, por ejemplo, va a dar algo similar a la curva roja, es una curva continua. Esta curva fue propuesta por Sargin y anda muy bien con los resultados experimentales. Sin embargo, cuando se coloca esta curva en el modelo de mampostería, en el modelo histerético, se produce una degradación muy rápida del panel. Entonces se ha estudiado, ahí está la tesis de Crisafulli, de Thor Crisafulli, que es quien propuso estos modelos, que lo que mejor se adapta es una curva descendente parabólica. De esta forma le da más estabilidad a la respuesta y le da más, se asemeja más al comportamiento real del panel de mampostería. También hay que tener en cuenta que esta curva roja generalmente se obtiene para muretes sometidos a compresión, donde la compresión se da perpendicular a las juntas. Sin embargo, cuando el panel está dentro del pórtico, no hay compresión paralela, perpendicular a las juntas. La compresión se da inclinada a las juntas, se da con una cierta inclinación. Por lo tanto, el comportamiento de la mampostería cambia. Entonces hay que tener en cuenta esa inclinación. También en unos cafecitos anteriores yo mostré cómo calcular las propiedades de la mampostería cuando se considera el ángulo de inclinación de la diagonal, y utilizar esta envolvente para darle un poco más de estabilidad a la respuesta y ser lo más parecido a una respuesta experimental. Corriendo los 4 modelos se obtienen en forma cíclica. ¿Por qué en forma cíclica? Porque en ese momento, haciendo time history, teníamos el problema que variaba demasiado la masa de los modelos, porque estaban los paneles en algunos y en otros no, por lo tanto variaba el periodo de los modelos, y por lo tanto variaba la respuesta, y como nosotros queríamos tener una respuesta en función de lo que pasa localmente, consideramos que lo cíclico era lo mejor. Acá está para que vean menos, pero donde está la mampostería, los 4 vanos rellenos, los 4 pisos. Eh, Acá donde está el primer piso débil, esto es el pórtico solo, y esto es completamente relleno con mampostería de mala calidad. Es importante ver que cuando el pórtico está relleno completamente, obviamente la rigidez inicial y la resistencia es muchísimo más grande que en los otros modelos, eso no hay duda. Especialmente cuando se compara con el modelo del pórtico solo. Sin embargo, se notó que, por ejemplo, entre esto y este modelo y este modelo, cuando la mampostería ya empieza a degradarse, a agrietarse, el comportamiento se acostaba y tenía casi la rigidez del pórtico. O sea, estaba tan degradado el panel, si lo ven los 4 juntos, la curva roja es los modelos de relleno completo, y la verde es la del pórtico solo. Fíjense que la curva se va acostando hasta casi parecerse
a la del pórtico solo. Cuando se tiene el piso débil, la resistencia obviamente es mucho menor a la del a la del pórtico relleno completo, mayor a la del pórtico solo, y nosotros pensábamos que esta respuesta iba a ser muy parecida a esta, porque lo que se generaba acá era solamente la respuesta dada por las columnas de planta baja. Sin embargo, hay una influencia de los pisos superiores, y se ve cómo influye, si bien el comportamiento es muy de hormigón armado, no hay un efecto marcado de pinching, de estrechamiento de los lazos, sí hay una degradación de resistencia en este caso. Y lo que nos llamó la atención es esta, la del pórtico con un relleno muy malo, donde fíjense que la respuesta empieza muy rígida, y a medida que se empieza a agrandar los desplazamientos, se rompe la mampostería, acá se ve el agrietamiento, e inmediatamente empieza a comportarse casi como el pórtico solo. O sea, desaparece la mampostería casi del modelo. Sumado a eso, se puede obtener lo que son la respuesta en flexión de las distintas secciones de columna. Uno esperaría que para el pórtico completo no hubiesen deformaciones por flexión, pero sí, hay un comportamiento no lineal muy marcado en la columna. Sin embargo, o sea, si pueden notar, los cuatro gráficos tienen la misma escala para hacer una comparación. Cuando está el piso débil, las demandas de ductilidad en esa columna son extremadamente grandes. Acá no hay un límite de ductilidad, se podría haber puesto, pero en general no se puso. Las demandas de ductilidad son muy grandes, además salen del gráfico, a diferencia del pórtico solo, que es una respuesta muy estable, lo que se esperaba. Y nuevamente llama la atención cuando el material de relleno es malo, que comienza a ser una respuesta medianamente normal, pero cuando se rompe el panel, la respuesta como que se da en flexión hacia un lado, como que la grieta marca que hay una demanda de utilidad en un solo sentido casi. Eso nos llamó mucho la atención en este modelo. Esta sección es la que se encuentra pegada al nudo viga columna, o sea, en la parte superior. Inmediatamente abajo, en una sección inmediatamente debajo de eso, siempre en la columna, en la parte superior, dentro de la longitud ZC, las demandas de ductilidad en esa sección son bastante menores en todos los modelos. Llamó mucho la atención, eso depende del modelo que se está utilizando, es un modelo de- de- basado en fuerzas y con 10 secciones de integración. Esta es la segunda sección de integración. Llamó la atención que hay la demanda se da muy pegada al nudo, inmediatamente debajo las demandas bajan. Entonces lo siguiente fue analizar qué pasaba con el corte en ese caso. Cuando está el pórtico completo, fíjense que la influencia del esfuerzo de corte no es muy grande. Hay alguna incursión de corte no lineal, la resistencia a corte era elevada en estas columnas, pero en el piso débil ya la incursión en corte era bastante pronunciada, ya hubo fisuración por corte en estas columnas, y en el que tenía mala calidad de la mampostería, nuevamente aparece una gran incursión también en un gran agrietamiento en el panel, en las columnas, pero similar siempre al del pórtico solo. O sea, siempre nos llamó la atención que esto se comparaba con esto casi. Entonces llama mucho la atención. En este caso el corte era constante en esa zona, obviamente la estática sigue valiendo.
El corte en esa zona era constante, así que no depende de si es sección superior o inferior. Esto llama la atención de que si uno a esas columnas no tiene cuidado, no tiene cuidado en los detalles, puede obtener o fallas de flexión prematuras o fallas por cortes prematuras en las columnas. Y eso genera que el panel, o sea, que la estructura falle. O sea, si falla la columna, falló la estructura. Por eso hay que tener cuidado de, cuando se está diseñando, considerar la influencia del panel en el diseño a flexión y en el diseño a corte y en las demandas de ductilidad que se van a tener. ¿Qué pasa ahora? Si estos modelos, supongamos, fallan, porque la mampostería ha fallado, para evitar cambiar o romper en la estructura y tirarla abajo, lo que se ha planteado es decir, bueno, se puede hacer un refuerzo de estas estructuras con placas de acero, lo que se conoce como el Steel Plate Shear Wall. Se está trabajando en la facultad de nosotros, en la Universidad Nacional de Cuyo, con esto, lo está trabajando el ingeniero Totter, y cualquier panel o cualquier estructura se puede reforzar con placas de acero colocadas en el vano. Existen dos formas de hacerlo. Uno sería colocar esa placa de acero vinculada a las vigas y las columnas, o sea, una placa de acero completa que llene el vano. Y la segunda es considerar solamente que esa placa de acero va a estar conectada a las vigas. ¿Por qué? Porque se notó que conectando vigas y columnas se produce una interacción muy fuerte con las columnas que ya vienen dañadas del análisis anterior. Por lo tanto, no conviene seguir dándoles mayor demanda de ductilidad a un elemento que ya está dañado. Por lo tanto, conectando solamente a las vigas, las demandas de ductilidad disminuyen, en las columnas disminuyen bastante. Para modelar estos paneles, no voy a entrar en detalle, por eso le dije que eran resultados, después podemos hacer una presentación del comportamiento de los paneles. Se producen unas bandas de tracción en estos paneles similares al panel de mampostería, pero como solamente están conectados en las vigas, estas bandas vinculan viga con viga. Por lo tanto, una vez que se abolla el panel, empieza a trabajar como diagonales en tracción. Entonces es posible modelar el panel como diagonales en tracción con un cierto criterio. Hay muchos trabajos, Totter está trabajando justamente en esto, y uno de los trabajos importantes es el de Guo, y donde Guo ensayó un panel, no es este, pero ensayó un panel con placas de acero, y nosotros tomando esos valores los reprodujimos con OpenSys y calibramos el material para obtener una respuesta similar a la que obtuvo Guo con un material, en este caso el Hysteretic. Cuando se modela con las placas de acero, hay que considerar que abajo se coloca un perfil de acero debajo de la viga para vincular esta placa a los elementos de hormigón. Por lo tanto, en esta zona aparecen elementos verticales rígidos en el modelo, simulando la viga de acero. Y a partir de estos puntos, empiezan a salir modelos. En realidad son 3 modelos. Uno es el ensayado por Alcocer y Aguilar. El siguiente fue el de Crisafulli, ensayado en Nueva Zelanda. Y el tercero de Pires y Cavallo. Y cada uno de ellos se reforzó con 2 espesores de chapa distintas, 2 milímetros y 0,9 milímetros.
Entonces acá están todos los parámetros para hacer el modelo de estas placas de acero, donde está el espesor de la placa, el ancho efectivo de la placa de acero y el ancho efectivo de cada una de las riostras o las bandas que se generaban de tracción. Realizando eso, en el modelo de Alcocer, tenemos en línea punteada la respuesta experimental del modelo original, en líneas rojas la respuesta del muro simulada con el panel de mampostería, y terminada ese análisis, OpenSys da la opción de remover elementos y agregar elementos en el análisis. Por lo tanto, se eliminó el panel y se agregaron las diagonales de acero para considerar que apareció un panel de acero. Entonces, para el panel de 0,9 milímetros se obtiene la respuesta en azul, y para el panel de 2 milímetros de espesor se obtiene esta respuesta en azul. Obviamente, una vez que se remueve el panel y se coloca el elemento de acero, el modelo vuelve a ganar rigidez y vuelve a ganar resistencia. Algo que ya había perdido porque el panel de mampostería estaba degradado. En el modelo de Crisafulli, está acá, también se reforzó con una placa de 0,9 milímetros y una placa de 2 milímetros de espesor. La de 9 milímetros, debido a las dimensiones que tenía esto y a la rigidez relativa del panel con el muro, ya la placa de 9 milímetros recobraba bastante la resistencia original del muro. Sin embargo, pasándola a 2 milímetros, la resistencia se elevó demasiado. Esto en algunos casos puede ser contraproducente, ya que pueden aparecer, dependiendo si se arregla un solo elemento, efectos torsionales indeseables por movimiento, por cambio del centro de resistencia de la planta. Así que hay que tener cuidado cuando aumenta demasiado la resistencia a un elemento en algún lugar marcado. Y finalmente el muro de Pires se ensayó, siempre el punteado es el experimental, rojo es lo analítico con mampostería, y el azul el refuerzo con una placa de 0,9 milímetros y de 2 milímetros. Acá, como ven, la degradación de la mampostería del muro fue muy grande, y con la placa se recupera y hasta la resistencia, que es un poco menor a la original, pero se mantiene constante, y acá es igual a la original, pero también se mantiene constante. Entonces, se analiza qué sucede en cada uno de estos modelos en las columnas, viendo lo que pasa a nivel de momento flector, o sea, de formaciones flexionales y de formaciones por corte. Y lo curioso es que esto es la columna inferior y la parte inferior de la columna, la parte superior de la columna. Y se puede ver que en rojo es la respuesta con el panel de mampostería, o sea, tanto en flexión como en corte, las demandas de flexión y corte en estos elementos eran muy, muy grandes, se degradó demasiado la columna, a tal punto que quedó deformada la estructura. Al coser, si ven el paper, queda como un barril la estructura. Pero inmediatamente a colocar las placas de acero, fíjense acá se ve muy claro que este es el 0,0, la demanda de flexión empieza a vibrar, se va, se rompe en flexión, queda vibrando acá. Al colocar la placa de acero, el modelo vuelve a centrarse y a tener demandas mucho menores de ductilidad y de resistencia en las columnas, con lo cual produce una mejora y un alivio en las columnas del elemento estudiado. Lo mismo ocurre en el de Crisafulli. La respuesta en corte es la roja con el panel de mampostería, sin embargo acá tiene un efecto contraproducente. Esto es cuando se utiliza el panel de 2 milímetros de espesor. Fíjense que ahora tenemos mayor resistencia, ganamos resistencia, pero también le empezamos a pedir más demanda
de deformaciones por corte y ductilidad en flexión a las columnas, que antes ya estaban dañadas. De hecho, este modelo, el de Crisafulli, falló justamente por corte en la columna. Entonces, tener un panel de acero muy rígido puede generar que no solamente, o sea, mejore la respuesta global, pero no localmente y se siga dañando el elemento estructural. Finalmente, en el muro de Pires, la respuesta en corte se ve más disminuida en la columna inferior, pero no en la superior, donde aparece mayor demanda de deformaciones por corte. Esto es porque justamente la falla de corte había aparecido en la parte superior de la columna, y nuevamente se ve una gran demanda de flexión en este elemento, donde el panel no logró controlar las demandas de ductilidad en la columna. Por lo tanto, fíjense que mejora la respuesta global, pero no la local, o sea, sigue deformando la columna. Entonces hay que tener cuidado en estos casos de cuando se realiza un retrofit de una estructura, que uno siempre analiza la respuesta global de la misma. Pero sin embargo, la respuesta local puede requerir alguna intervención para evitar que siga acumulando daño. Y esto es lo que sucedió en esta estructura. Debería haberse reforzado, por ejemplo, la parte superior e inferior de la columna, realizar un encamisado de acero, por ejemplo, para evitar esta gran deformación por flexión, esta gran demanda de ductilidad, tanto en flexión y en corte, que se produjo al ingresar el panel. Y hasta acá era solamente mostrarle unos resultados, no le quería robar mucho tiempo. Esto se sigue estudiando, y la idea es proponer algún panel de acero para ingresar a OpenSys también, para que modele el Steel Pleasure Wall en forma de campo de tensiones. Muy Fui bueno. rápido, no perder mucho tiempo. Esto no es una pérdida de tiempo. Muy interesante y podríamos pasar horas a hablar de cada parte de tu presentación. Muy bien, muy interesante. Me gustaron las dos cosas de que hablaste. Yo tengo dos preguntas rápidas. Sí. Y más que preguntas son comentarios. La primera parte, me gustó mucho que mostraste el comportamiento de 4 sistemas distintos, o 5 sistemas distintos, 4, um, Bueno, en la respuesta y todo. Muy interesante porque raramente estudiamos los 4, decimos. Siempre uno piensa uno, pero interesante ver la distribución de todo. Sería interesante un gráfico, porque mostraste muchos gráficos de la deformación de corte, de bending y de esa parte. Sería muy interesante ver un gráfico. ¿Sabe cómo hay eso que muestra la energía en damping o kinetic? O sea, sería interesante estudiar cuáles son las contribuciones, porque si tú miras la respuesta global, los postamentos son iguales, son simétricos, porque en eso es obvio porque era displacement control. Pero sería interesante normalizar cuánto es del corte de la columna, cuánto era el corte de y la contribución, porque yo pienso eso cambia mucho entre los dos sistemas. Así que sería muy interesante un gráfico que muestre eso para dar una idea en todo junto de eso. Y también yo pienso sería interesante ver la respuesta dinámica porque hay mucha diferencia de peso. sí. Y yo pienso, y también el P delta, el peso más grande cuando tiene la mampostería, yo pienso que eso hace las cosas peor también. Así que sería interesante una otra parte hacer la dinámica para ver la respuesta dinámica.
Justamente se está trabajando en una respuesta dinámica ahora con distintos acelerogramas que hagan rango de frecuencia y más, más tengan frecuencias más cercanos al pórtico relleno y otros más cercanos al pórtico solo. Entonces barrer un gran rango de acelerogramas. En cuanto a la energía, el corte que se disipa por panel y el corte que se disipa por columna, eso lo estudiamos, justamente es parte de la tesis, y generalmente cuando uno no quiere pensarlo, no lo imagina, pero generalmente el 60% del corte total pasa por las columnas. O sea que es mucho el corte que la columna tiene que tomar aún cuando tiene el panel. Por eso hay que tener especial cuidado en el diseño a corte de eso. Y una cosa importante es que la grieta que se produce generalmente es horizontal. Por lo tanto, los estribos casi no tienen un efecto beneficioso y todo se produce por corte en la armadura longitudinal, o sea, el kinking de la armadura longitudinal es la que más disipa energía en esos mecanismos de corte. Es muy interesante eso porque los reglamentos, por lo menos el argentino, dice que en la zona cercana a los nudos se debe densificar la cantidad de estribos. Pero uno pensaría, si densifico la cantidad de estribos no sirve porque son paralelos a la grieta, no cosen la grieta. Y el efecto es que densificar la cantidad de estribos disminuye la longitud para que tenga kinking, el comportamiento de kinking en la barra longitudinal. Ese es el efecto de meter estribos más cerca, no el controlar el corte con el estribo. O sea que es muy interesante eso de las transferencias de corte en la columna. Y la segunda, habías mencionado lo dinámico, y es lo que se está tratando ahora de... Lo que pasa que son dos vías de acción ahora. Primero, esto no está hecho con mi elemento columna, así que es modelar todo ahora con mi elemento columna. En ese momento no estaba desarrollado. Y lo segundo, que los elementos basados en fuerza son bastante inestables en la respuesta dinámica, en la integración. Entonces tengo bastantes problemas de convergencia cuando utilizo los force beam column en lugar de los elementos basados en desplazamiento. Aunque no parezca. Eso me parece raro. Sí, no logro encontrar por qué. Sin embargo, si los paso a elementos basados en desplazamiento, converge más rápido, pero pierdo la interacción con el corte. Entonces lo que estoy haciendo es tratando de poner mi elemento columna, a ver si funciona un poco mejor en todos los modelos de estos para obtener una respuesta dinámica aceptable. Pero sería interesante saber por qué, porque no tendría que tener problema. Puede ser que tiene demasiado integration point o algo así. Sí, le puse 10 puntos de integración. Eso. Y porque tú tienes que hacer 10. ¿Por qué 10? Porque quería bastante detalle. Pero Entonces no, ahora porque 10 los te voy da a bajar a 3. 4 o 3. 3 o 4. Y ese problema, sí, si pones 10, va a tener una solución instable porque demasiado integration point. Exactamente, ese es uno de los problemas. Sí. La gente piensa, más números mejores, pero no, si solo más que 6, No es un siempre problema. es más difícil que converja el elemento con más Sí. números más puntos de integración. Ok, qué bueno que sigue el trabajo. Brian tiene la mano por arriba. Sí, realmente felicitando también, Gonzalo. Es un trabajo bastante completo. Y Gracias. quiero indicar que es bastante similar a lo que también nosotros hemos estado viendo en nuestros modelos que les mostraba hace un momento. Cuando se rompe la mampostería, prácticamente queda la rigidez del pórtico sin mampostería y muchas veces logra sostener las cargas laterales, pero cuando hay mucha mampostería, digamos, hay 3 vanos o 4 vanos y se rompe toda la planta baja, la falla a veces es frágil también y ya no logra converger en los siguientes pasos de análisis. Yo allí también quería consultarte, por ejemplo, justo lo último
cuando hay este corte en la columna y me dices los estribos no funcionaron allí en las esquinas, mi pregunta es, ¿hay una forma de modelar, que si yo colocando como un encamisado tal vez a la columna? ¿Se podría modelar colocando un encamisado adicional a la columna en los extremos, metálico? ¿Sabes si Sí, cómo se lo no sé podría? cómo modelarlo. No sabría cómo modelarlo, tal vez aumentando mucho la, la resistencia a corte de la columna, un modelo, por ejemplo, bilineal, en lugar de modelo pin, que la resistencia a corte y a flexión. Supongo que es una forma de modelarlo cambiando el material de esa zona. Sí, porque sería interesante si ya pones el panel de acero y solo tendrías que poner un poco más tal vez de acero en la columna para evitar o allí sí mejorar el comportamiento estructural, que es lo que buscamos con Claro. estos reforzamientos. Igual este modelo, ese trabajo de los paneles de acero no es mío, es de Totter. Yo solamente soy el que le propuso hacer el modelo en OpenSys y usar OpenSys porque él no quería usarlo, él está usando SimonStrack. Y le digo, no, vamos a OpenSys, puedes meter el elemento y lo estoy llevando por el camino del OpenSys, pero no me da mucha bolilla y entonces digo, bueno, yo te hago los modelos y los corro yo y vos haces el análisis de resultados. Pero los modelos son de él y él me dice, hay que modelar tal cosa y se hace. Bien, yo también quería unirme a la felicitación de los dos trabajos. Me parecen muy, muy interesantes los dos, ¿no? Digamos, me parece que muy bien implementado desde la parte de Brian, la parte computacional, y en el caso de Gonzalo, muy interesante de añadir esta placa metálica, ¿no? Bueno, digamos, yo creía algunas cosas, compartí la pantalla porque simplemente quería graficar un poquito más de lo que ustedes han hecho. Esas imágenes son del sismo de Pedernales. Entonces, digamos, aquí tienen algo de lo que ustedes están hablando, que les puede servir también de mucho para, digamos, este es al final cómo quedan las paredes. Por eso sí me parece interesante el hecho de que yo creo que alguna rigidez queda, ¿no? Queda al final. Por eso decía, en el caso de Brian, ¿cómo consideran ustedes el programa? ¿Una falla frágil? ¿Directamente se elimina la pared? ¿Queda alguna rigidez lateral o no necesariamente? No, no necesariamente, ya se elimina el elemento y ya no aporta nada de Directamente. rigidez ni resistencia. Allí, por ejemplo, lo interesante son los modelos de Gonzalo, donde sí Claro, queda, elimina una diagonal, pero queda tal vez la parte inferior claro. o de la parte superior, que no necesariamente va a aportar, ¿no? No necesariamente va a mejorar, sino que puede ser más bien contraproducente, ¿no, Gonzalo? Ah, sí. No decía Exacto. porque luego Es puede haber también problemas contraproducente a veces. constructivos. Perdón, digo porque, por ejemplo, aquí tenemos las, las columnas, ¿no? Y digamos, entre columnas han generado aquí un elemento central. Luego quería mostrarles, lo otro que se suele poner son las riostras, y las riostras al final quedan, ¿no? Quedan generando algo de rigidez también. Acá. Entonces, no, digamos, solo quería aportar de forma gráfica, quizá para luego esto lo ven muchos al video y quizás no tienen bien claro el tema de las columnas. Si puedes volver a la diapositiva anterior, Edwin, Ajá, ahí se ve muy claro en la anterior que la ajá. diagonal central ha fallado, o sea, no existe más porque hay un hueco en el medio de la diagonal, en el medio del panel. Sin embargo, inmediatamente abajo sigue un triángulo de mampostería que sería la segunda diagonal del modelo, que sigue estando esa diagonal. Por lo tanto, hace que el pedacito de columna de arriba se mueva solo como apoyado en ese triángulo. Por eso a veces es contraproducente que
el considerar la mampostería después de que falló uno acá, seguramente un modelo puede decir, sacamos la mampostería porque ya tiene ese hueco, ya no sirve más, pero quedó la parte de abajo, y la parte de abajo sigue siendo un apoyo para la columna, y le induce mayor corte y mayor flexión. Claro, claro. Claro, entonces, digamos, sería una también, qué tan fino estamos hilando, ¿no? Eh, sería también de ver, ¿no? Digamos, en la práctica. No, yo simplemente era un aporte, quería clarificar, porque ya que conceptualmente, digamos, muy buenas las presentaciones, simplemente quería graficar cómo luego del evento, cómo se producen las fallas, ¿no? Acá se puede ver algunas de estas. Yo quisiera preguntar aquí, aprovechando que estamos de varios países, ¿cómo en sus normas toman en cuenta esta interacción entre el pórtico y la mampostería? ¿O es similar a, por ejemplo, a la recomendación de se debería considerarla en el análisis o se la debe aislar? O sea, como que dan los dos caminos, pero no te dan específicamente cómo hacer ninguno de los dos. ¿Eso pasa también en las normas de sus países? Bueno, voy a tomar de pronto un poquito la palabra. Digamos que aquí en Colombia lo que usualmente se hace es que los elementos, eso se llaman elementos no estructurales, que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica principal. Lo que usualmente se hace es que se hace un diseño para un elemento no estructural, pero no es parte como de la parte principal del diseño de la edificación. Entonces, el comentario que yo te hacía ahorita, digamos que el trabajo que presentaste en cuanto al tema de si simulaste o no simulaste la junta, es precisamente por eso, porque cuando es una edificación nueva, se supone que se va a hacer con todas las recomendaciones de la normativa actual, lo que busque es aislarse y diseñarse como un elemento no estructural para que, digamos que en el caso de un evento sísmico, esos elementos estructurales no afecten, digamos que la vida de las personas en cuanto a la parte de su fragilidad y todas esas cosas. Claro, acá dice, por ejemplo, nuestro reglamento que se debe considerar la interferencia de los paneles. Y hasta hace un tiempo decían, si yo uso ladrillo hueco, el ladrillo hueco es solamente relleno y no hay que considerarlo. Y por eso puse un modelo que era una mampostería de mala calidad, que sería un ladrillo hueco, y se ve que influye el ladrillo hueco y puede llegar a producir grandes demandas de ductilidad en los elementos de hormigón. Entonces, por más a veces que sea relleno, o se pone separado, se aísla conjunta de la estructura principal y se verifica la estabilidad de ese elemento como una parte de la estructura, o se la tiene en cuenta en el análisis, estando y no estando, y estando en los lugares donde puede generar mayor daño, por ejemplo, un piso débil. Digamos que, qué pena, lo triste de la historia es que los muros como tal, los muros de cerramiento tienen una masa importantísima dentro de una edificación y nosotros no estamos aprovechando su rigidez para que interactúe, digamos que entre la edificación. Tienen mucha masa y por eso en la parte dinámica es muy difícil también simular porque te cambia mucho el periodo. O sea, considerar eso está bien, te aumenta la rigidez, pero también aporta muchísima masa. ¿Y qué pasa cuando falla el modelo que presentó Brian? No sé cómo será, pero la masa va variando. Si va saliendo fuera del plano y van saliendo pedazos, la masa va variando. Entonces ya también nuevamente es hasta dónde queremos analizar. Va perdiendo masa el sistema, va perdiendo rigidez el sistema, va variando el periodo. Los problemas de eliminación de masa en el análisis estructural es muy complejo. Es muy complejo considerar que va cambiando la masa tiempo a tiempo, porque generalmente los algoritmos son para que va cambiando la rigidez, no cambiando la masa. Es que desde Entonces, inicio, qué pena, desde el inicio cuando se plantea un edificio porticado y no se tiene en cuenta la rigidez que aporta esa mampostería, se está haciendo una simulación que no es una aproximación, pero no es la realidad. sí, por eso hay que tenerla en cuenta o aislarla. Eh, y son distintas cosas que los reglamentos a veces lo aprenden a la fuerza.
con los daños que van ocurriendo y aprendiendo con el daño, que no debería ser así. Pero siempre los reglamentos van detrás del daño, no antes del daño. Se aprende de lo que se rompe, no de lo que no se rompe. Claro, y a veces no se aprende, qué es lo peor. A veces, o sea, ya pasó el daño y se sigue la normativa con lo mismo. En Chile pasó algo así en un edificio donde se decía que habían que seguir el reglamento porque habían casos de que habían fallado tabiques de poco espesor por no tener elementos de borde, y justamente falló un edificio porque hicieron una cochera sin poner el elemento de borde de los tabiques, por ejemplo. Es un caso de lo que vos decís, se sabe que hay un problema, está en el reglamento, no se sigue el reglamento, y ante una acción sísmica va a fallar en ese lugar, porque por algo están los reglamentos y los códigos de diseño. Y hay que aprender de eso, no decir no vamos a aprender, no lo voy a hacer porque a mí no me gusta. Claro, y OpenSys, por ejemplo, aquí es una gran herramienta porque estas patologías se ven en el análisis no lineal. Sí. Realmente ahí es donde se refleja todos estos defectos, ¿no? OpenShift me encanta la opción del remove, de sacar elementos y poner elementos, es increíble porque permite hacer esto, de eliminar un elemento, poner uno nuevo y continuar desde el estado que estaba la estructura. O sea, es muy importante eso en un programa, no muchos lo tienen, no hay mucho software que permita eliminar y agregar elementos durante el análisis. Es una observación muy buena. Que hagámoslo, nos hagamos bastante con eso. Bueno, llegamos a la hora. Pasó rápida, pero llegamos a las 2 horas. ¿Alguien tiene algo que quiere al último decir al último? Especialmente hay mucha gente nueva que quiere presentarse o algo así rápido. Bueno, que siguen a su cafecito a la casa y nos vemos la próxima. Muchas gracias a los dos que presentaron cosas muy interesantes. Si alguien más quiere presentar, sería muy bueno, interesante aprender de todos. Okay. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Brian y Gonzalo, gracias. Sí, muchas gracias. 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 Adiós.